Hola a todos, el día de hoy estaremos socializando el taller número 2 que corresponde a troncoencéfalo y diencéfalo. Mi nombre es Aya Patricia de la Osa Vázquez y pertenezco al tercer semestre de Psicología en el curso de Bioevolución 3. Bien, iniciamos el taller con la siguiente pregunta. Grafique el troncoencéfalo y nomine cada una de sus partes. Encontramos que el troncoencéfalo se ve estructurado por lo que es el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y la médula espinal. El troncoencéfalo controla numerosas funciones vitales del organismo y permite que éste cree una conexión entre el cerebro y la médula espinal, además de también controlar funciones automáticas como lo son la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Dentro del troncoencéfalo existen varios núcleos esenciales para el funcionamiento sensorial y motor que regulan las funciones simpáticas y parasimpáticas. En este sentido, el troncoencéfalo se encarga de activar o inhibir el sistema simpático o parasimpático. Bien, las estructuras que anteriormente mencionabas se describen de la siguiente manera. El mesencéfalo se encuentra en la parte superior del troncoencéfalo y este contiene núcleos encargados de el control del movimiento ocular, la audición y el procesamiento de estímulos auditivos y visuales. En ese sentido, el mesencéfalo se divide en dos estructuras también fundamentales, que es el tactum, que se encarga de procesar información visual auditiva, como anteriormente lo decía, y el tegmento, el cual consta de tactos y regiones distintivas, como lo son el núcleo rojo, la sustancia gris y la sustancia negra. Bien, el bulbo raquídeo, por otro lado, se ubica en la mitad posterior del troncoencéfalo y es el encargado de la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial. Y por último encontramos el puente de Barolio, que se encarga de poseer, este posee núcleos que intervienen en lo que es el sueño, la respiración, la deglución, el equilibrio, la audición, los movimientos oculares, el gusto, el control de la vigilia y las sensaciones faciales y la postura. Este se ubica en la parte inferior del mesencéfalo y posee vías neuronales, tractos, que estos se encargan también de transmitir señales que viajan desde el cerebro hasta el cerebelo. Continuando con la siguiente pregunta, encontramos que nos dice que grafique los pares craneales y nomínelos. Son 12 pares craneales. Encontramos 12 pares craneales. Estos 12 pares craneales poseen prolongaciones nerviosas que están asociadas al troncoencéfalo y estructuras corticales. En este sentido, encontramos el par craneal número 1, que es el olfatorio, el número 2, que es el óptico, el nervio óptico, el número 3, que es el nervio oculomotor, número 4, que es el troqueal, número 5, que es el trigémino, el número 6, que es el abducens, número 7, facial, número 8, vestíbulo coclear, número 9, que es el glosofaringeo, el número 10, que es el vago, el número 11, que es el accesorio, y el número 12, que es el hipogloso. Ahí vemos en el dibujo que cada par olfatorio, que cada par craneal posee una estructura que es de donde se podría decir que es su origen. Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es describir la neuroanatomía y explica la utilidad de cada uno de los pares craneales.
Como bien les decía, los pares craneales son nervios que poseen prolongaciones nerviosas que están asociadas a los núcleos del tronco encéfalo y a estructuras corticales. En ese sentido, encontramos que el par craneal número uno, que es el nervio olfativo, permite el sentido del olfato, valga la redundancia, mediante su capacidad que tiene para detectar y transmitir señales de olores hacia el cerebro. Este es de un origen aparente del mesencéfalo y es de carácter sensitivo. Por otro lado, el nervio óptico posee fotones que son capaces de dividir un objeto en miles de millones de partes y posteriormente las células que tenemos en nuestros ojos, que son los conos y los bastones, captan esa información y la envían hacia el lóbulo occipital. Luego se da el procesamiento de esta información y es cuando se puede decir que vemos. Este par craneal también es de origen aparente del mesencéfalo y de igual forma es sensitivo. Encontramos el nervio oculomotor o motor ocular, que este permite el movimiento sacádicos de los ojos, que son movimientos rápidos que nosotros no alcanzamos a percibir. Em, También permite el movimiento hacia el lado derecho y hacia arriba, además de controlar la mayoría de los músculos oculares y el movimiento de los párpados. Este es motor y su origen aparente se ve en el puente de Barolio. En el número 4 encontramos el nervio troquial, que este inerva el músculo oblicuo superior del glóbulo ocular, permitiendo así el movimiento hacia la derecha, y hacia abajo. Corrijo, el nervio oculomotor se encarga del movimiento hacia la izquierda y hacia arriba. Bien, en el número 5 encontramos el trigémino. Este se encarga de proporcionar la sensación de la cara mediante una ramificación, por así decirlo, de 3 partes: superior, intermedia e inferior. Aquí vemos lo que es la información de la frente, de los ojos, de la nariz y de la boca. Este es de origen aparente del puente de Barolio, sin embargo, este es sensitivo. En el número 6 encontramos el núcleo de abducen, el cual permite el movimiento de la retina del ojo para que éste se pueda expandir o contraer con facilidad cuando vemos cosas ya sea de cerca o de lejos, además de también inervar el músculo recto lateral. Este es de origen aparente del puente de Barolio y su característica es motora. Encontramos el nervio facial, que se encarga de la expresión facial y la producción de lágrimas y saliva. Este posee un origen aparente del bulbo raquídeo y también es motor. Continuando, vemos el nervio vestíbulo coclear, que se encarga de la audición y asimismo del equilibrio y la coordinación. Este posee un origen aparente del bulbo raquídeo y es de carácter sensitivo. En el noveno lugar encontramos el nervio glosofaringeo, que proporciona el gusto, la deglución, a través de la inervación del músculo y además de esto también permite el reflejo náuseo. Este también posee un origen aparente del bulbo raquídeo y es de característica sensitiva. En el décimo lugar encontramos el nervio vago, el cual controla los movimientos de la faringe, la laringe, y es el único par craneal que se le atribuye una
característica mixta, o sea que es tanto motor como sensitivo. Y su origen aparente es del bulbo raquídeo. En el lugar número 11 encontramos el nervio accesorio, el cual inerva el músculo esternomascloideo y controla el movimiento del cuello y los hombros. Este es también del origen aparente del bulbo raquídeo y de característica motora. Y por último, el nervio hipogloso, que favorece al movimiento de la lengua y es fundamental para la deglución y para el habla. También es motor y de igual forma su origen aparente es el bulbo raquídeo. Nos encontramos con la siguiente pregunta que dice: para cada uno de los pares craneales, nomina y describe una patología referida a problemas psicológicos. En este sentido, yo elaboré una tabla en la cual vemos los pares craneales, la patología y su relevancia psicológica. Entonces encontramos que el par craneal número 1, que es el olfatorio, se asocia a amnosia o a la pérdida de la percepción de los olores debido pues ya sea a un traumatismo, al Parkinson o bien cuando estábamos en pandemia, que una de las sintomatologías más común era la pérdida de los olores y asimismo el sentido del gusto, porque estos se ven relacionados. Comúnmente estas patologías se asocian a la depresión y a la disminución de la memoria emocional. Encontramos también que en el nervio óptico, que es el segundo par craneal, una de las patologías más comunes es la neuropatía óptica, la esclerosis múltiple, glaucoma, isquema, que son afectaciones comunes asociadas a enfermedades autoinmunes o a traumatismos, además de referirse a la pérdida parcial o total del sentido de la visión. Y esta se asocia con la ansiedad, con la depresión y con la dificultad para generar adaptaciones sociales o convivir en nuevos entornos. Dentro del nervio oculomotor, troquial y abducen, las patologías que más predominan son el estrabismos o la diplopía, que es la visión doble, y estas condiciones se producen dificultad en la percepción espacial y asimismo en la coordinación motora. Sus principales asociaciones psicológicas son comúnmente problemas de concentración, estrés, baja autoestima y estos problemas se evidencian más que todo en contextos académicos o laborales. Con relación al nervio facial, encontramos la parálisis de Bell, que es una afectación neurológica en la retina temporal en el lado de la cara. Y comúnmente se le atribuye a la inflamación de este nervio y produce o repercute más bien en lo que es la autoimagen, síntomas depresivos y el aislamiento social. En el nervio vestíbulo-coclear, una de las patologías más comunes es el vértigo, que es esa sensación ilusoria de movimiento o de giro en sí mismo, y la hipoacusia, que es la pérdida de la audición. El vértigo como tal puede causar afectaciones en la orientación espacial y el equilibrio. Y por otro lado, la hipoacusia se relaciona con el aislamiento social, la disminución cognitiva y riesgo de depresión. Pero si hablamos del nervio glosofaringeo y vago, encontramos que las patologías más comunes son las disfagias neurogénicas, que son las dificultades para tragar, las alteraciones del gusto y la disminución automática de esta última generan pues problemas digestivos y arritmias que se ven relacionados en la parte psicológica con el estrés postraumático, con la ansiedad y con ataques de pánico.
En el nervio accesorio, las patologías más comunes son lesiones traumáticas asociadas a la dificultad de mover el cuello y los hombros. Y pues esta repercute desde la parte psicológica en la afectación de la autoimagen y el autoestima. Y finalmente, el nervio hipogloso posee una patología como la parálisis de la lengua, que son problemas de articulación, y esto desde el ámbito psicológico genera frustraciones, aislamiento social debido a que se ve afectada la comunicación oral o el uso del lenguaje. Bien, ahora encontramos la siguiente pregunta, la cual dice, grafique el diencéfalo y sus estructuras. Bien, aquí está un dibujo realizado por mí, en donde vemos que las estructuras del diencéfalo son el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el hipocampo y el epitálamo. Estas son estructuras bueno, el diencéfalo es una estructura que está ubicada entre el telencéfalo y el troncocéfalo. Y dentro de sus funciones tiene la capacidad de procesar la información sensible que proviene tanto de vías ascendentes como descendentes, y asimismo esta información viaja hacia la corteza cerebral. También tiene un papel fundamental en lo que es el control autónomo y también actúa como el primer centro de transmisión y procesamiento de impulsos nerviosos. Definiendo un poco más las estructuras del tálamo, encontramos las estructuras del diencéfalo, disculpe, encontramos que el tálamo es una masa ovalada de sustancia gris que conecta con casi todas las áreas de la corteza cerebral y posee subdivisiones. Más adelante profundizaremos en esto. Mientras que el hipotálamo se ubica en la región ventral al tálamo y esta contiene núcleos como el paraventricular, el ventromedial, entre otros, y se conectan esto también se conecta con la hipófisis, con el troncoencéfalo y con el sistema límbico. Que, valga la redundancia, el sistema límbico ayuda al proceso de homeostasis o de regulación al cerebro y el cuerpo humano. El epitálamo es una región pequeña que está en la parte posterior y elevada del cerebro. Aquí se encuentra la glándula pineal, que es la encargada de la regulación cardíaca, y también se encuentra en los núcleos de avenulares responsables del procesamiento emocional. Y en el subtálamo, este posee núcleos subtalámicos implicados en el control y la modulación del movimiento tanto voluntario como involuntario, para que estos bien sean suaves, precisos y coordinados también. Continuando, ahora vamos a describir el tálamo, los núcleos talámicos, epitálamo e hipófisis. El tálamo hace parte del diencéfalo y es un conjunto de sustancias gris formadas por dos estructuras encefálicas que se ubican por debajo de la corteza cerebral. De esta misma forma, estas dos estructuras poseen un tamaño y una forma igual o similar, y su comunicación a través de ellas se realiza mediante una especie de un puente que las mantiene obviamente en comunicación y en conexión intertalámica. Dentro de las funciones del tálamo encontramos que éste actúa como un centro de relevo para la información sensorial y motora, a excepto de la información sensorial que proviene del olfato. El tálamo también se encarga de regular el estado de conciencia, la integración emocional y cognitiva,
porque en sus núcleos anteriores se conectan con el sistema límbico y modulan las emociones y las memorias. Facilitan nuevamente la memoria y la atención, además de regular el estado de alerta y el estado de sueño. Los núcleos talámicos son varios, en esta ocasión vamos a hablar de 4, que son el núcleo dorsal, posterior, anterior, lateral, ventral. Dentro del núcleo dorsal encontramos que hay fibras de vías aferentes, como lo son el hipocampo y los núcleos mamilares, y fibras de vías eferentes, como lo son los núcleos mamilares, eh, y el precuneus del parietal, que estas ayudan a la función de la memoria y la interpretación de estímulos visuales. En el núcleo posterior encontramos fibras aferentes como lo son el núcleo del colículo superior y en la fibra eferente encontramos lo que es la corteza occipital, temporal y parietal, con el propósito de cumplir la función de interpretar estímulos visuales, auditivos también, y formular respuestas de conductas complejas. En el núcleo anterior encontramos fibras aferentes como lo son los cuerpos mamilares, fibras eferentes como es la circunvolución del cíngulo, y su función es regular el tono emocional y la memoria a corto plazo. Y por último encontramos el núcleo lateral ventral, que dentro de sus vías aferentes encontramos el hipotálamo y la amígdala. Y en sus vías eferentes encontramos la circunvolución parahipocámpica. Bien, ahora una de las patologías que genera alguna lesión en el tálamo es la esquizofrenia, que la esquizofrenia se comprende como una alteración en el volumen de los núcleos mediodorsales de este mismo, o sea, del tálamo, el cual es encargado de regular el flujo de la información que viaja hacia la corteza cerebral. Entonces, cuando estos núcleos no están funcionando de manera adecuada, se sobrecargan de estímulos externos e internos que desencadenan síntomas psicóticos como son las alucinaciones, los pensamientos desorganizados y los delirios. En pocas palabras, cuando hay una lesión en el núcleo medio dorsal, esta hace que haya una carga de estímulos tanto internos como externos, y de allí se desencadenan pensamientos desorganizados, delirios, alucinaciones, que corresponde a lo que es la patología de la esquizofrenia. Bien, el epitálamo es una región que se encuentra ubicada por encima del tálamo y en la pared posterior del tercer ventrículo. Dentro de sus funciones se encuentra la regulación de los ritmos circadianos mediante la secreción de la melatonina en la glándula pineal, la participación en el control del sueño y la vigilia, la modulación de la motivación y el aprendizaje y la integración de las respuestas emocionales. El epitálamo se encuentra constituido por lo que es la glándula pineal, que es la encargada de producir melatonina, la cual ya les dije que regula los ritmos cardíacos, el sueño, la vigilia y la actividad endocrina. También se encuentra constituido por los núcleos avenulares, que se encargan de conectar el sistema límbico con el troncoencéfalo y asimismo regular las respuestas a estímulos. Y por último, encontramos que se encuentra la comesura avenular, que es un
que son fibras que conectan ambos núcleos avenulares y facilitan la comunicación bilateral. Dentro de las patologías más comunes que encontramos en el epitálamo está la calcificación pineal prematura, que se refiere a que cuando existe una calcificación de manera temprana, o sea, en la infancia, esto llega a reducir lo que es la producción de la melatonina, lo cual pues deriva obviamente en trastornos del sueño, déficit de atención y alteraciones en el lenguaje e irritabilidad. Y por otro lado encontramos que hay una patología llamada pineocitoma o pineoblastoma, que son tumores benignos o malignos que pueden llegar a comprimir el techo del mesencéfalo y así generar cambios de la personalidad, generar irritabilidad, cefaleas y alteraciones en la vista. Y por último encontramos lo que es, de esta pregunta encontramos lo que es la hipófisis. La hipófisis es la que se encarga de regular en gran parte el sistema endocrino y también controla la glándula de la tiroides y otras glándulas. La hipófisis se divide en hipófisis anterior e hipófisis posterior. Dentro de estas dos hipófisis voy a mencionar ciertas hormonas que segregan ambas. Por ejemplo, en la hipófisis anterior encontramos que se da la segregación de la prolactina, que es una hormona que favorece a la producción de leche materna. Encontramos también la gonadotropina, que regula la testosterona y los estrógenos. Además de encontramos también la somatotropina, que se encarga del fortalecimiento del calcio, el fortalecimiento del calcio de los huesos y pues el crecimiento de estos mismos. Encontramos la tireotropina, que es la estimulación de la tiroides y problemas asociados a estos. Y por último, de este lado de la hipófisis anterior encontramos lo que es la adrenocorticotropina, que se encarga de regular los niveles de cortisol o la hormona del cortisol, además del sistema adrenal e inmunológico. Que cuando hablamos que hay altos niveles de cortisol, ahí hablamos también de que pueden existir patologías, que bien sabemos que es el estrés, entre otras. Del lado de la hipófisis posterior encontramos la segregación de hormonas, dos hormonas principales que son la oxitocina y la vasopresina. En este caso, la vasopresina se encarga de regular la reabsorción del agua en los riñones y la constricción de los vasos sanguíneos. Y por otro lado, encontramos la oxitocina, que es la hormona del amor, porque esta es crucial para el desarrollo de relaciones afectivas y de apego, además de también ser crucial durante el periodo de lactancia materna. ¿Por qué decimos que es la hormona del amor? Porque es una hormona que está muy presente cuando las mamás amamantan a sus niños. Entonces, eso favorece mucho a lo que son la creación de vínculos afectivos y también vínculos que de alguna u otra forma llevan al apego. Una de las enfermedades de las enfermedades o patologías que se encuentran en la hipófisis es la enfermedad de Cushing, el cual es un trastorno hormonal poco común, valga la redundancia. Sin embargo, este es causado por una producción excesiva de la hormona adrenocorticotropina, la cual lleva a las glándulas suprarrenales a producir demasiado cortisol. Sus síntomas incluyen la obesidad central
en cara y tronco, la facilidad para moretones, la debilidad muscular, una presión arterial alta y cambios de humores. Dentro de sus asociaciones psicológicas se encuentra la depresión, la ansiedad, pues los cambios de personalidad y problemas de concentración y memoria. Bien, ahora pues vamos a definir lo que son los ganglios basales y los núcleos basales. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos subcorticales compuestos de sustancia gris que se encuentran situados en la base de los hemisferios cerebrales. Y estos se encargan de la regulación de movimientos voluntarios, eh, de los movimientos voluntarios, de la motivación. También participa en lo que son las emociones, la toma de decisiones y el aprendizaje de hábitos. Sus estructuras son el estriado, que pues es su estructura principal de entrada en la corteza cerebral, que se divide en dos partes, que encontramos el núcleo caudado, que es una estructura en forma de C y se extiende por el ventrículo lateral, y el núcleo putamen, la cual es una zona lateral del estriado. Encontramos el glóbulo pálido, el cual cumple la función de una estación de relevo y la modulación del movimiento. Continuamos con el núcleo subtalámico, que también es la estación de relevo para la modulación del movimiento. Y por último, la sustancia negra, que se encarga de la producción de dopamina, y a su vez esta dopamina obviamente es un neurotransmisor importante para el control del movimiento y las funciones de recompensa. Si hablamos de patología, encontramos que una de las patologías principales aquí, en los ganglios basales, es el Parkinson. El Parkinson se define como un trastorno, ¿verdad?, neurodegenerativo crónico y que se da de manera progresiva, que se ve caracterizado por la muerte de las neuronas o bien sea por la degeneración de estas mismas. Pero ¿cuáles son las neuronas que se degeneran? Las neuronas dopaminérgicas, que son las que se producen en la sustancia gris. Entonces, cuando estas neuronas se ven ya bien sea muertas o degeneradas, se refleja un déficit de dopamina, lo cual dificulta el control y la coordinación de los movimientos. Entonces, con relación a las estructuras que mencionábamos anteriormente, la sustancia negra, bien sea, son las neuronas dopaminérgicas que están en esta zona y, como les dije, van muriendo de manera progresiva, por lo que terminan pues obviamente reduciendo la dopamina que se encuentra disponible. En este caso, el estriado disminuye la activación de la vía directa, que es la que favorece los movimientos, y aumenta la activación de la vía indirecta, que es el freno del movimiento. Por eso vemos que a las personas con Parkinson se les dificulta mucho mantener un movimiento pues continuo. Además de eso, también tienen un movimiento corto y pues su cuerpo tiembla. El glóbulo pálido se encarga pues de la dopamina de la vía indirecta, lo cual provoca una inhibición, ¿verdad?, en el tálamo, y esto pues obviamente se refleja en la dificultad para poder iniciar movimientos. Y por último, el núcleo subtalámico aumenta pues la actividad del Parkinson, o sea, agrava un poco más esta patología. Bien, definamos ahora lo que es el hipocampo. El hipocampo es el primer centro de memoria. Esta estructura se le relaciona con un caballito de mar porque posee una forma alargada y también se encuentra ubicada en el lóbulo
medial de ambos hemisferios cerebrales. También se ve relacionada con lo que es la memoria y las emociones. Dentro de sus funciones encontramos la formación de las memorias porque, como les digo, es el primer centro de memorias. Entonces tiene la capacidad de encontramos que la memoria es la capacidad de codificar, almacenar y evocar recuerdos a través de estímulos que se presentan de dos, que se presentan en dos tipos, a través de estímulos, y estas memorias, disculpen, se presentan en dos tipos: memorias declarativas y memorias no declarativas, en donde encontramos que la memoria declarativa es ese tipo de información que nosotros decidimos o planificamos recordar, mientras que la memoria declarativa no es tan así, no son informaciones concretas que nosotros decidimos memorizar. También encontramos que contienen celas de lugar, lo cual ayuda a la construcción de un mapa mental de nuestro entorno. También, además de participar en la regulación de las respuestas emocionales, junto a la amígdala, que también es una estructura fundamental en lo que es la regulación y el control de las emociones. Y por último, el hipocampo interviene en lo que es la asociación de las experiencias y sus consecuencias. Hablamos de lo que sería una causa-efecto, por lo cual genera cierto tipo de aprendizaje porque es capaz de identificar cuáles son esas experiencias que le provocan unas respuestas positivas o unas consecuencias positivas o bien sea negativas. Una de las principales patologías del hipocampo son la amnesia anterógrada, que es la incapacidad para formar nuevos recuerdos posteriores a una lesión en el lóbulo bilateral del hipocampo. Estas lesiones pues, se pueden generar a partir de isquemia, de cirugía, de traumatismos o de encefalitis. Y pues una de las principales características de esta patología es que si bien no hay la posibilidad de que se puedan generar nuevos recuerdos, la memoria a corto plazo y las habilidades que se adquirieron antes de que sucediera esta lesión continúan intactas, por lo que la persona puede mantener una conversación con alguien más. Sin embargo, a partir de unos ciertos minutos ya no va a volver no puede recordar la información que estaba tal vez conversando con alguien más. Un ejemplo muy claro de esto es el paciente HM, el cual sufría de epilepsia y pues fue intervenido quirúrgicamente y ahí le extirparon lo que era el hipocampo, lo cual pues resultó en una amnesia anterograda, donde no podía generar nuevos recuerdos o no podía generar nuevas memorias. Bien, la amígdala y el núcleo accumbens. La amígdala posee funciones como la regulación, la sensación del miedo y el aprendizaje de este mismo. También se asocia a la memoria emocional porque es capaz de almacenar recuerdos según la carga emocional de estos. Entre más intenso sea el potencial de acción de estos recuerdos, pues más presentes se van a tener. También interpreta las expresiones faciales y las señales emocionales de otras personas, además de modular la conducta agresiva. Esto es muy importante porque más adelante, cuando se presentan algunas patologías, vamos a ver que esta regulación de conductas agresivas se ve afectada. La amígdala posee 3 núcleos que se encuentran localizados en el lóbulo temporomedial, y entre esos encontramos el núcleo basolateral, el cual recibe pues, la información sensorial de la corteza cerebral e integra pues, las emociones con los estímulos
externos. Encontramos el núcleo central, que se encarga de enviar señales al hipotálamo, y el troncoencéfalo, el cual activa las respuestas autónomas. Y por último, el núcleo córtico medial, el cual regula las conductas neurovegetativas, como lo son la sed, la respiración, la alimentación, y también interviene en las respuestas olfatorias. Una de las principales patologías que se presenta aquí en la amígdala es el síndrome de Kluver-Bucy, que es un trastorno neuropsiquiátrico causado por lesiones, ya les dije, que en la zona bilateral del lóbulo temporal, que es donde se encuentra la amígdala y ahí mismo se encuentran sus núcleos. Pues al sufrir una defunción, ¿verdad? En esta parte lo que ocasiona son la pérdida de respuestas emocionales normales, como lo venía siendo el miedo y la agresividad, lo cual desencadena una placidez, que es básicamente esta pues pérdida total de esa sensación de miedo, de esa regulación de la agresividad. En ese mismo sentido, pues se encuentran sus síntomas principales, que son la hipersexualidad, la hiperoralidad y cambios en la alimentación, con tendencia a consumir alimentos que no son comestibles. Además de eso, también encontramos lo que son las fobias específicas, porque son la sobrereacción a estímulos concretos, la ansiedad generalizada, que es la hiperactividad de la amígdala, lo cual genera pues una percepción constante de amenaza. El núcleo accumbens se encuentra localizado en la parte basal del prosencéfalo, dentro del cuerpo del estriado ventral. Dentro de sus principales funcionalidades está el encargarse de ser un centro de recompensas y de placer, debido a que se activa ante estímulos placenteros como la comida, el sexo, los logros, el reconocimiento, entre otras cosas. Y allí pues se libera dopamina, el cual pues obviamente, como les dije, es una neurotransmisión clave para esa sensación de recompensa y de placer. Y en este mismo pues sentido se encarga de regular lo que es la motivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por refuerzo. Sus estructuras son el core, que impacta en la planificación de conductas dirigidas hacia objetos, y el shell, que se relaciona con las experiencias de placer y la motivación. Dos patologías muy principales en el núcleo accumbens son las adicciones y la esquizofrenia. Por la parte de las adicciones encontramos que existe una hiperactivación en lo que es el circuito dopaminérgico, por lo cual se genera una necesidad o una búsqueda compulsiva por el placer, y además de eso también se genera la pérdida del control propio, por lo que algunas adicciones son como el alcohol, la nicotina, los psicofármacos, el cannabis, entre otros. Y encontramos la esquizofrenia, que es un trastorno mental crónico, la cual afecta la manera en cómo una persona se siente, en cómo piensa y cómo ésta percibe principalmente su realidad. Dentro de sus principales síntomas está lo que son las alucinaciones, que son escuchar voces cuando no las hay, los pensamientos desorganizados y los delirios, que son creencias falsas que lo llevan a tener ciertos comportamientos, como el creer que constantemente alguien los está persiguiendo. La esquizofrenia, ¿por qué se presenta? Porque hay una hiperactividad también dopaminérgica, lo cual desencadena los síntomas que anteriormente les mencioné. Y cuando hablamos de la apatía y de la anhedonia, que es la incapacidad de sentir placer por parte de las personas que sufren esquizofrenia, estas son causadas por una hipoactividad dopaminérgica en la corteza prefrontal. Bien,
El formix, por otro lado, son fibras nerviosas que poseen como una forma de arco en el sistema, en la parte del sistema límbico y conectan el hipocampo con el hipotálamo, el tálamo anterior y el septum pellucidum, 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 disculpe. Principalmente es una vía de comunicación y dentro de sus funciones se encuentra la orientación espacial, lo cual nos ayuda a recordar rutas y lugares. Eh, la, en la conexión con el hipocampo y otras áreas, lo cual influye en las emociones y en las sensaciones y en cómo se asocian los recuerdos y también ayuda a consolidar lo que es la memoria, debido a que transporta la información al hipocampo, a los cuerpos mamilares y al tálamo para que si ésta participen en el circuito de PAPEX y se pueda consolidar la memoria a largo plazo. Una de sus principales patologías es el Alzheimer, que se ve caracterizado por la pérdida progresiva de la memoria, de funciones cognitivas y de habilidades sociales, porque se debe a la muerte o pérdida temprana de neuronas que se encuentran directamente en el fórnix, lo cual va atrofiándolo. Y pues de esta manera hay un declive de la memoria episódica y se generan desconexiones del hipocampo y de otras áreas del cerebro. Cabe destacar que es una enfermedad neurovegetativa. Ahora, si hablamos del septum, que son también conocidos como las áreas septal, es una región del sistema límbico que se encuentra ubicado en la línea medial del cerebro y justo por debajo del cuerpo calloso. Este posee varios núcleos, que son cuatro, que son el septum medial que conecta el hipocampo con el hipotálamo y asimismo con la amígdala, el septum medial que recibe proyecciones tanto de la amígdala como de la corteza prefrontal, lo cual se ve implicado en lo que es la regulación del miedo, la ansiedad y el aprendizaje de las respuestas emocionales. Encontramos el diagonal de Broca, el cual facilita pues la memoria y también modula el ritmo del hipocampo, que es fundamental para el proceso de aprendizaje. Y por último, el área septal posterior, que es donde se generan conexiones con el tronco encéfalo. Uno de de las principales patologías de aquí del septo son los trastornos de control de impulso, que son condiciones en las cuales a una persona se le dificulta resistirse a un impulso o una tentación. Y esto se considera un problema de autorregulación emocional y conductual. El septum aquí juega un papel fundamental junto a la amígdala, el hipotálamo, disculpen, y la corteza prefrontal, porque son los encargados de la inhibición de las conductas compulsivas. Entonces, en este caso, cuando el septum se ve afectado, pues esta inhibición de las conductas compulsivas, pues se ven también afectadas porque hay un claro ejemplo de que no hay un control de dichas conductas. Finalmente, encontramos lo que son las referencias de donde se extrajo toda la información de las diapositivas y del taller escrito también. Y con esto concluyo mi exposición. Buen día.